Es un momento delicado también, ¿no? Porque más allá de las explicaciones técnicas, creo que en algún momento lo decía, es lo que se está viviendo es una situación delicada. Sí, principalmente ante la imposibilidad de concretar la manda, en definitiva, que dispuso la sociedad a través del dictado del veredicto popular. Claro. Bueno, entonces, para dejar en claro, me decía un colega suyo, un juez con quien averiguamos todos estos datos, ¿no? Un juez no puede actuar de oficio. Al final creo que ya lo explicaba claramente, pero si el fiscal o la fiscal, sea en este caso o en cualquier otro, no pide una prisión preventiva, el juez no la puede dictar, no puede decir, no, mire, usted no pidió y a mí me parece o yo considero que esta persona se podría llegar a fugar, entonces yo decido, juez, que esta persona debe estar en un calabozo o en una domiciliaria. Eso no lo puede hacer el No, juez. no, definitivamente no. En este caso es todo a pedido de partes. Sí, Cualquier intromisión. Cabe recordar que nosotros nos encontramos en un sistema que se llama acusatorio de corte adversarial. sí. A ver, ¿qué es esto? Este sistema está implementado desde el año 2006. ¿Me escucha Sí. bien? Sí, 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 Bien. sí, sí. Eh, Bien. Antes de eso existía lo que se llamaban los juzgados de instrucción. Claro. Los juzgados de instrucción, donde la investigación recaía de manera compartida entre el juez y el fiscal, el Sí, juez de instrucción podía tomar ciertas determinaciones más allá del pedido, puesto que él era parte de esa investigación. Esto quedó atrás, por lo menos en nuestra provincia. Hay provincias que todavía tienen el sistema de instrucción, sí, por caso Tierra del Fuego, y aquí quien pide y quien dirige, quien lleva adelante la investigación, es el encargado de la persecución penal, es exclusivamente el Ministerio Público Federal. El juez es un árbitro. No podemos imaginar, si vamos a un caso, para tratar de graficarlo de la forma más sencilla posible, no podemos imaginar un encuentro deportivo, un partido de fútbol, si sí, queremos, donde una de las partes no vaya a patear al arco y vaya el juez y patea al arco claro. para meter el gol. Eso sería lo más gráfico de lo que sería el sistema acusatorio. El juez es un mero árbitro que decide sobre las peticiones fundadas de las partes. Si estas peticiones no son efectuadas o estas peticiones no son fundadas, el juez no puede avanzar, Claro, específicamente en el caso de la prisión preventiva, bajo ningún concepto. claro, Hay algunas sí, discrecionalidades que el juez puede tomar en otros asuntos, por ejemplo, al advertir nulidades, otras circunstancias donde el juez podría llegar a actuar de oficio, al advertir una incompetencia, al sí. advertir una situación que pueda conmover su actuación, excusación, recusación. Ahí sí tiene incluso el Claro. deber de actuar de oficio. Yo tengo que poner en conocimiento que cualquier intervención mía puede llegar a ser perjudicial para la causa porque yo tengo algún conocimiento de Claro. la causa. Eso sería Bueno, una doctor, excusación. Ahí tengo la sí, obligación de actuar de oficio, pero claro, no en este caso en concreto, que sería el del dictado de una prisión preventiva. claro. Alguna vez hemos visto de tantas coberturas que hemos hecho que un juez, por ejemplo, ha frenado una audiencia porque entendió que el acusado estaba en una situación de indefensión porque este juez entendía que o había notado que sus abogados o abogadas no habían leído correctamente o no se habían interiorizado de la causa, entonces frenó y así, en esos términos, las mandó a leer el expediente, ¿no? Entonces, digamos, hay algún tipo de intervención que se puede hacer, pero en ese sentido. Doctor, entonces, no lo puede hacer si no lo pide, y si lo pide pero no lo fundamenta, tampoco. No puede decir, bueno, usted me pide una prisión en un calabozo, pero no me dice qué y yo agrego los elementos. Tampoco eso de ninguna manera. Si es insuficiente el pedido, bueno, no cumple los requisitos, no se puede dictar una medida diferente. Como le decía justamente Sí, a Carola, las decisiones que se nos obliga a nosotros deben ser fundadas por el artículo 25 del Código Procesal Penal, y también los pedidos que hacen las partes deben ser investidos de fundamentos, deben ser claro, motivados. El pedido inmotivado es un pedido inválido. Esto no es no podría asimilarse a un shopping donde uno va, pide y se le da, claro. sino que el pedido debe tener su fundamento, su resguardo
procesal y legal para que sea viable o para que se torne viable ante la situación concreta. Tampoco se permite una argumentación genérica, sino del caso concreto. Ese es un esfuerzo y un trabajo que hacemos permanentemente, tanto las partes para fundamentar y para requerir sus peticiones, como las de los jueces para tomar esas decisiones. Doctor, quizás hasta un poco saliendo de este caso puntual, pero una persona que es encontrada culpable, penalmente responsable, en este caso por un jurado popular o puede ser por un juez técnico, de un delito cuya expectativa de pena es prisión perpetua. ¿Y qué fue lo que ocurrió finalmente este viernes con Vargas, ¿no? El jurado popular lo encuentra penalmente responsable, por la calificación legal lo que le cabe es prisión perpetua. Pero una persona que es encontrada culpable de un delito con esta pena, ¿necesariamente se pide una prisión en calabozo o puede ser que un condenado a prisión perpetua continúe, como el caso de Vargas, en una prisión domiciliaria? ¿Sí? ¿Necesariamente la expectativa de pena ya lo ubica en una medida de coerción más gravosa o no? ¿Puede ocurrir otro escenario? A ver, creo que puede ser abordable por dos aristas. La expectativa de pena es uno de los elementos que las partes argumentan para requerir las medidas de coerción más gravosas. La expectativa de pena, el peligro de fuga, justamente, el comportamiento del imputado en el proceso y en otros procesos, son varios los elementos que las partes tienen para argumentar por la prisión preventiva o por no hacer lugar a esa prisión preventiva. Sí. Automáticamente no hay nada, insisto, los pedidos deben ser motivados, automáticamente no se puede aplicar nada. Además, no hay que olvidarse que el veredicto del jurado popular fue dictado, se ha avanzado un peldaño en desmedro de su presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia todavía es válida, todavía existe, puesto que no hay un doble conforme, no hay una resolución de Cámara, puesto que todavía no llegamos ni a la etapa de la cesura de pena, de determinación del monto de pena. A partir de allí, la defensa eventualmente tendrá 10 días hábiles para impugnar la decisión del jurado. Ya sea la decisión del jurado, ya sea las instrucciones impartidas por el juez técnico, ya sean circunstancias particulares, y es la Cámara de Apelaciones, la Cámara Penal de esta circunscripción, quien deberá tomar cartas en el asunto para revisar esa decisión. Ya con esa decisión, ahí ya existe lo que se denomina el doble conforme y nuestro ordenamiento procesal ha implementado una modificación en el último tiempo donde ya asimila o ya señala cierto grado de certeza en torno a la culpabilidad del acusado. Por supuesto que le faltan pasos a ese derrotero. Yo entiendo que la sociedad no se conforma con los plazos judiciales, pero todo tiene que ver con garantías para quienes son imputados y para quienes son ciudadanos de a pie también, los ciudadanos civiles que no se encuentran imputados. Todos tienen esas mismas garantías. La instancia que sigue sería, luego si la Cámara llegara a ratificar esta pena, sería una consulta ante el Superior Tribunal de Justicia, puesto que todas las penas, todavía nuestro código establece que todas las penas superiores a los 10 años deben ser revisadas por el Superior Tribunal de Justicia en lo que se denomina el trámite de consulta. Luego de ello, ya quedaría probablemente expeditiva la vía del recurso ante la Corte Suprema. Ya sería una etapa muy posterior. Ahora, lo que yo quiero señalar, que en este caso todavía no se había llegado ni al doble conforme, puesto que todavía no se había llegado ni a la audiencia de cesura. Transcurrida esa audiencia de cesura, yo a partir de eso tengo también 5 días para dictar la sentencia, que en el caso de juicio por jurado es una sentencia muy corta, no tiene relación con las sentencias habituales que uno hace en los juicios unipersonales, donde es el juez técnico y de los hechos. Tiene que hacer un resumen de lo que ocurrió en el juicio, un vuelco de las instrucciones dadas y justamente la parte donde debe plasmarse la determinación y la imposición de la pena. En este caso, como bien dijo usted, se le dice pena absoluta, pena de prisión perpetua.
Ujú. Una cuestión más. Si una persona que está cumpliendo una prisión domiciliaria viola esa medida, sale, se lo ve afuera, se lo ve en la calle, se lo ve en algún lugar, en un comercio, y algún vecino lo ve y lo denuncia a la policía, ¿quién interviene ahí? ¿Quién es el responsable de, en todo caso, revocar esa medida que fue menos gravosa? ¿Es el juez o eso también es la fiscalía la que se hace de esa información, de esos datos, y va y le pide al juez, mire, esto pasó, esta persona tenía que estar en su casa cumpliendo una preventiva, los vecinos hay testigos que dicen que violó esa preventiva, decía sobre esto, pero o es el juez el que ahí en esos casos define y dice, no, revertimos esto? La realidad es la siguiente: el personal policial tiene contacto directo con el personal del Ministerio Público Fiscal y no con el personal judicial, Ajá. no con el juez ni con los funcionarios de la judicatura, puesto que, como le dije antes, quien lleva adelante y quien es el que impulsa la investigación siempre es el Ministerio Público Fiscal en este sistema procesal. Entonces, la noticia de ese incumplimiento, esa denuncia va a ser transmitida inmediatamente al fiscal de turno. Y es ese fiscal de turno el encargado de peticionar cualquier medida en relación a quien estuviera incumpliendo esa norma. Inmediatamente se fija una audiencia, eso no impone demoras bajo ningún concepto, se fijan audiencias incluso sábado, domingo, ante el juez de turno. El juez de turno es quien va a ser anoticiado de las circunstancias, va a ser quien determine a lo sumo una medida o probablemente provisoriamente una medida de coerción para que luego el juez de la causa se inmiscuya de manera definitiva y concluya determinando el mantenimiento de esa medida si encuentra que esa violación podría haber llegado a ser justificada por algún motivo. Ejemplifiquemos: una lesión grave sufrida estando en el domicilio y no se pudo comunicar a tiempo, puesto que su vida podía correr peligro, entonces Claro. lo vieron transitando hasta el hospital. Ejemplo que podría justificar el mantenimiento de la domiciliaria, o si esa medida esa determinación fue de manera deliberada, pongámosle también un ejemplo, fue al kiosco a comprar una gaseosa sin ningún tipo de justificación que lo amerite. Eso sí podría determinar su revocatoria de la decisión de la medida menos gravosa por una más gravosa. Bueno, Pero también, sí. insisto, eso también tiene que ser celebrado en audiencia ante el magistrado. Claro. Cuando la medida es violada en ese momento y es atrapado en flagrante delito, el personal policial lo retiene para la noticia a la Fiscalía de turno y la fijación de la audiencia. Claro, bien, bien, clarísimo, doctor. Lo último, ahora sí, después de lo sucedido con la fuga, ustedes por supuesto estaban esperando para la audiencia de la discusión del monto de la pena, eso queda en suspenso hasta que aparezca Vargas. ¿Se ha dictado, o usted ha tenido intervención, o ha dictado algún otro tipo de medida en estas horas con respecto a la situación de Vargas? Se pidió una audiencia el día de ayer, en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 8:30 horas, anoticiando, poniéndome en conocimiento de esta situación, puesto que yo no era el juez de turno, y las partes solicitaron la captura donde fuera habido y detención. Así fue resuelto sin objeción de la defensa. Acá sí, Claro. el Ministerio Público Fiscal señaló las razones, también son bastante obvias, pero las señala y las solicita, y la defensa se allanó a ese pedido, se dispuso en esos términos solicitados exclusivamente por la Fiscalía. Claro. Luego, si entiendo que existieron más pedidos, pero esos fueron canalizados a través del juez de turno, que no soy yo, como le reitero en este caso, no soy yo quien se encuentra esta semana de guardia. Bueno, doctor, para cerrar, lo dejo con lo que usted quiera hacer algún tipo de consideración o hablarle a la comunidad, porque más allá de lo que queríamos aportar nosotros desde aquí también era esto, las explicaciones técnicas. Después uno puede estar, lo que decíamos o no, de acuerdo, y en todo caso habrá instancias para presentar alguna alternativa a lo que uno no esté de acuerdo. Pero queríamos por lo menos aportar estos datos. Pero le dejo sobre el final lo que usted quiera decir, quizás ya no desde lo técnico, quizás desde otro punto de vista, desde lo humano, desde como vecino de Esquel también, pero que por supuesto no deja nunca de ser juez, pero hablarle quizás a la comunidad. Lo dejo para que cierre.
Simplemente, Dante, señalar que por supuesto que es una situación delicada, es una situación que a nadie le gusta, es una situación incómoda, que los jueces estamos sometidos a una... Es una realidad, es una presión constante que la toleramos y la soportamos, estamos preparados para ello. En mi caso particular, vengo de una familia donde la judicatura se mamó permanentemente. Mi padre era juez también, con lo cual yo desde que tengo uso de razón tengo conocimientos del ámbito judicial y jurídico en mi casa de manera natural. Para mí es algo normal, no me pesan las espaldas por cualquier decisión que se deba tomar, pero entiendo el malestar de la sociedad. Lo único que es importante que conozcan cuáles son las razones. No todos podemos hacer todo, no todos tenemos que resolver todo. Cada uno está llamado a su juego y cada uno dentro de ese rol tiene que cumplir acabadamente esa función. En lo que me cabe fue todo cuanto tuve a mano realizar, pero es claro que la sociedad puede no estar conforme con esas posiciones, pero también saber que cualquier decisión que hubiese excedido mi jurisdicción hubiese decretado no solamente la invalidez de esa manda, con lo cual la consecuencia iba a ser exactamente la misma, sino también mi apartamiento, y alguna otra consecuencia que podría llegar a recaer sobre mí por haber actuado fuera del ámbito que me corresponde. Solo eso. Señalar también que si pueden y tienen alguna información, la brinden con la urgencia del caso que amerita, no alarmarse, pero estar pendientes, no alarmarse, pero estar alertas, y cualquier contribución al hallazgo del señor Barragán, del fugado, es útil para el avance de la causa. Doctor, solo eso. Sí. Bien. No. Sí, perdón. Lo dejo, para que cierre ahí. No, solamente eso y bueno, estar a disposición para poder explicar más o menos, puesto que se sabe que nuestra tarea es muy de escritorio, muy de intramuros. Ojo, también es una circunstancia interesante mostrar que las audiencias son públicas, claro. Como bien estuvo Carola, la sociedad, la comunidad puede venir, las salas son chicas, yo lo entiendo, las salas son chicas, hay transmisión, sé que el portal judicial creo que hace transmisiones en vivo, desde los medios de prensa también los hacen, son sumamente útiles para que la gente conozca cómo es el derrotero, y además, incluso con esto nuevo del sistema de juicio por jurado, de la sociedad, toda está involucrada, ya en la toma de decisiones. Es bueno nutrirse de información para no llegar de alguna manera en absoluto desconocimiento de qué se trata. Por lo menos en las experiencias que hemos tenido, la gente queda muy conforme en torno a decir, bueno, me imaginaba otra cosa, esto es la verdad que me llamó mucho la atención, es muy interesante, cambió, se me dijo el otro día, cambió mi forma de ver a la justicia. Bueno, si eso puede contribuir, yo la verdad que encantado, pero que sepan que uno trabaja desde lo que sabe, desde lo que tiene obligación de hacer, jamás va a tomar una determinación solamente por tomarla, y si alguna de las partes entendiera, ahí también quiero señalar esto y ya con esto cierro, si alguna de las partes hubiese entendido que yo tomé una determinación fuera de lugar, el Código Procesal establece las instancias de revisión, claro, y no hay límites para la revisión. La revisión puede ser en cualquier momento, en cualquier horario, ante el juez de turno, ante quien sea. Entonces, las decisiones que uno toma, que el juez toma, son revisables en todo momento. Esta decisión no fue susceptible de pedido de revisión. Entonces, esta decisión de mantener esa medida no fue susceptible de pedido de revisión, con lo cual quedó automáticamente en funcionamiento. Uno dice, quedó firme. No es técnicamente así porque, como le digo, si la defensa o la fiscalía hubiesen pedido la revisión, puesto que la defensa también podría haber pedido, ni siquiera la prisión domiciliaria. Claro. Aventurémonos a eso.
también lo puede pedir, también tiene la libertad de pedirlo, claro. Y 2 jueces deben revisar mi decisión, 2 magistrados deben revisar mi decisión. Y no 2 magistrados de esta circunscripción, sino 2 magistrados de otra circunscripción, porque hay una acordada del Superior Tribunal de Justicia que para brindar transparencia y evitar conflictos, sean dos magistrados de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia. De la misma manera que nosotros revisamos las decisiones de los magistrados de Comodoro Rivadavia. Y esta mañana me tocó casualmente junto a un colega hacer una revisión de una decisión. Claro. Eso solamente quería agregar como para que quede claro el torno a lo revisable de las decisiones de nosotros, de los magistrados, de los jueces en particular.